La verdad, hoy nos convoca pues una decisión que no es menor, la elección de magistrados al Tribunal Supremo Electoral, esta institución que es tan importante dentro de nuestro sistema republicano, porque el Tribunal Supremo Electoral es ese árbitro democrático de su independencia, de su capacidad técnica, de su integridad, también depende entonces que el voto ciudadano pues se respete, que las elecciones sean legítimas y que el país pues tenga reglas claras, ¿verdad? Y en este proceso, pues los magistrados que sean electos no solo van a administrar las próximas 2 elecciones generales, esos 2 procesos electorales, sino que también van a ser responsables entonces de garantizar estabilidad institucional, certeza jurídica y también confianza en un momento que particularmente es delicado para la vida pública del país. Entonces, nosotros desde el MCN creemos que una magistratura sólida es la mejor defensa para cualquier intento de alterar las reglas del juego democrático y republicano. Vimos en este proceso de elección de candidatos, pues, del TCE, perdón, muchas cosas que se podrían haber mejorado. Sabemos que más organizaciones también observaron, fiscalizaron el proceso y hemos analizado todas las etapas y había una expectativa bastante clara, que se elijan entonces a los mejores perfiles, que sean idóneos, que sean independientes y más capaces. Sin embargo, en el proceso de la comisión de postulación se dejó un vacío importante. No se realizaron entrevistas públicas a los aspirantes. Y pues las entrevistas sirven una función bastante especial porque son una herramienta que es fundamental para conocer criterio, independencia, el carácter también institucional y visión sobre el rol del TCE de las personas que van a estar liderando la institución. Entonces nosotros consideramos que evaluar expedientes no era a lo que se debía de limitar solamente la comisión, y creemos que es indispensable, escuchar a las personas que van a tomar decisiones que son críticas para el país. Y por esa razón estamos acá hoy. Como Movimiento Cívico Nacional junto a Guatemala Visible decidimos asumir, digamos, esa responsabilidad ciudadana de realizar lo que consideramos necesario, que es entrevistar públicamente a los candidatos de la nómina final, no para sustituir, digamos, ninguna instancia, sino para contribuir entonces a elevar el estándar del proceso. Y estas entrevistas tienen 2 propósitos. Uno, que los ciudadanos conozcamos mejor a quienes aspiran a integrar el Tribunal Supremo Electoral, cómo piensan, cómo entienden la institución, la independencia que ésta tiene, cómo enfrentarían presiones, cómo conciben la defensa de la voluntad de los guatemaltecos. Y segundo, pues también poner este contenido a disposición del Congreso de la República porque les corresponde ahora a los diputados esa decisión de elegir a los 5 magistrados titulares y a los 5 magistrados suplentes. Entonces, nuestra responsabilidad como ciudadanos es informar para que esta decisión sea la mejor posible, la mejor informada posible también. Y sabemos que el país necesita ahora pues, magistrados con independencia real, demostrable, con solidez jurídica en materia constitucional, pero también electoral. Entonces, pues este espacio lo hacemos desde la ciudadanía. Este ejercicio, digamos, no constituye ningún respaldo ni promoción tampoco para ningún candidato. Invitamos a los 20 candidatos de la nómina final y lo que buscamos es precisamente promover información, fortalecer la transparencia de este proceso y contribuir a que las autoridades electorales pues, estén a la altura de la responsabilidad histórica que tenemos frente a nosotros. Entonces, con eso pues abrimos hoy este ejercicio ciudadano con la convicción de que aporte algo a este proceso en nuestra república. Así que muchas gracias por estar aquí y damos inicio a la entrevista que faltó. Buenos días, muy buenos días a todos. Buenos días, licenciado Mario Alexander Velázquez Pérez, candidato de la nómina final. Mucho gusto, muchas gracias por aceptar la invitación. Arrancamos, usted tendrá 20 minutos para responder las 5 preguntas que le haremos junto con Guatemala Visible, Movimiento Cívico Nacional y Jóvenes. Hay que recordar, como mencionó Krista Walters, este es un ejercicio ciudadano para conocer los puntos de vista de la nómina final, así que como también lo mencionó Krista Walters, no constituye ningún apoyo ni respaldo a ninguna candidatura. Y arrancamos. Usted tendrá alrededor de 3 minutos para contestar cada pregunta, 3 minutos y medio,
y nosotros le haremos la indicación cuando el tiempo de cada pregunta haya terminado. Así que vamos a arrancar, por favor. Buenos días, mucho gusto. La primera pregunta sería, ¿cuál considera que es el rol del magistrado electoral frente a presiones políticas, mediáticas o institucionales? Describa una situación en su carrera en la que tuvo que tomar una decisión jurídicamente correcta, pero impopular o incómoda. ¿Qué hizo? Muy buenos días a todos los presentes. Gracias por la invitación a las entidades que organizaron este foro. Y pues, como vamos directo a las preguntas por el tiempo, el rol de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral está bien definido en la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Debemos tomar en cuenta cuál es la función del Tribunal Supremo Electoral para entender el rol de los magistrados. Y lo que pasa es que el Tribunal Supremo Electoral solo lo visibilizamos como ese ente que aprueba o no aprueba candidaturas, o ese ente que en el proceso electoral tiene una posición específica. Y lo que pasa es que el Tribunal Supremo Electoral tiene tres funciones importantes dentro del andamiaje jurídico político del país. Primero es la función de registro. Segundo es la función de hacer elecciones. Y tercero es la función de justicia electoral. De esa cuenta, el rol de los magistrados siempre debe ir apegado a la función que está realizando en ese momento y comprender desde la independencia, desde la imparcialidad, cuáles son las decisiones que se deben de tomar. En el presente caso, pues su servidor ha fungido en los últimos 5 años como secretario general del Tribunal Supremo Electoral, lo que me puso en las elecciones 2023 dentro de este huracán que existió a favor o en contra, sea de un lado o del otro. Había que tomar la imparcialidad del caso. Si bien es cierto, mi posición no era la de toma de decisiones, sí era la de toma de acciones para mantener la democracia y mantener la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral y del país. De esa cuenta, una actividad concreta puede ser el momento, que lo he comentado en muchas ocasiones, cuando subimos presiones de la Fiscalía para declarar que cierta funcionaria electa tenía o no tenía derecho ante juicio. Y era mi función certificar, según la Fiscalía, hacerlo o no hacerlo. Y pues simple y sencillamente, apegados a derecho y apegados a las funciones que realmente tiene un secretario, no acceder a las presiones y explicar y demostrar que no era función nuestra y que no nos iban a obligar a tomar a un partido en una situación que no era el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral ya había declarado válidas las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral ya había adjudicado cargos, y no era función del Tribunal Supremo Electoral meterse a otros temas, por lo que desde mi posición de secretario general está la documentación firmada en donde se demuestra la posición de imparcialidad que tomamos, y simple y sencillamente se resolvió conforme a derecho y buscando la institucionalidad del país. Recordemos que todos los funcionarios públicos nos debemos a una situación específica, que es la búsqueda del bien común, no para un partido ni para otro, sino simple y sencillamente lo que sea mejor para el país dentro del marco de legalidad. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Licenciado, ¿ha tenido vínculos profesionales, contractuales o políticos con partidos o actores políticos? Si su respuesta es afirmativa, ¿cómo evitaría la inclinación en beneficio hacia partidos políticos o agrupaciones o personas en el ejercicio de sus funciones? Hoy por hoy, repito, desde mi función de secretario general del Tribunal Supremo Electoral, no puedo negar que mi trabajo es relacionarme con los partidos políticos, relacionarme con ellos desde la posición de servicio, porque cuando ellos están en función de registro, en realidad son un usuario más del Tribunal Supremo Electoral. Cuando están en función electoral como tal, pues la función del secretario se limita a dirigir las reuniones o los foros que se hacen con partidos políticos, especialmente las reuniones mensuales, y en proceso electoral se vuelven reuniones semanales. El contacto directo con los partidos políticos ha sido constante, pero no con un partido político en específico, sino con el foro de partidos, porque la función es con todos los partidos. Antes de eso yo no tuve ninguna relación con partidos políticos, ningún ligamen con partidos políticos, no llegué a la
Secretaría del Tribunal Supremo Electoral por un partido político, sino al contrario, llegué como una propuesta, digamos, más académica y con más experiencia como funcionario público, porque la función del secretario en principio es administrativa, ¿verdad? Entonces, normalmente el secretario ha sido una figura administrativa del tribunal, no una figura política, por lo que, pues en esta respuesta es una respuesta corta, ¿verdad? He tenido relación con ellos en los últimos 5 años porque son usuarios del Tribunal Supremo Electoral, porque son quienes confluyen casi todos los días en el Tribunal Supremo Electoral, pero no con un partido político en específico, sino con todos en general como parte de las funciones. Gracias. Licenciado, siguiente pregunta. Describa concretamente las 5 actividades estratégicas que deberían de llevarse a cabo para cumplir los objetivos institucionales del TSE en aras de su mandato constitucional. El Tribunal Supremo Electoral es una institución añeja, llamémosle así, y la fortaleza del Tribunal Supremo Electoral había sido esa. Era una institución que traía sus bases sólidas, sobre todo desde lo que sembró el doctor Herbrucher, y en eso se basaba su funcionalidad. Sin embargo, en los últimos 10 años, el avance tecnológico y el avance comunicacional ha hecho que el tribunal haya quedado en el ojo del huracán y a veces tengamos problemas por atrasos tecnológicos. Yo, en mi plan de trabajo, tengo establecido que la base, la palabra clave en esto es fortalecimiento. Fortalecimiento de la parte tecnológica para prestar mejores servicios a la población y a los partidos políticos. Tenemos que tener plataformas en donde sea confiable para el ciudadano realizar sus trámites de registro de ciudadanos, que puedan inscribirse al registro de ciudadanos, que puedan realizar todas sus acciones desde ahí, que sea fiable para los partidos políticos, estoy hablando todavía en la fase de registro, que pueda tener confiabilidad luego en la inscripción de candidatos, ¿verdad? Que el sistema de inscripción de candidatos ya no sea presencial a las 12 de la noche y peleándose unos haciendo cola desde 2 semanas antes para ganar el número 1 y que luego pasen tantas cosas en esa noche que no son necesarias cuando teniendo fortalecimiento tecnológico lo podemos tener. También fortaleciendo en el momento de las elecciones la forma en que demos los resultados preliminares. En la última elección ese fue el gran señalamiento y no fue porque haya sido un programa bueno o malo, sino fue por la mala comunicación que existió hacia la población, porque estábamos acostumbrados a un Tribunal Supremo Electoral que informa lo necesario, no informa todo, porque así venía acostumbrado, ¿verdad? Sin embargo, debemos de abrir los canales de comunicación con la población para que estén informadas de todo lo que suceda, de todo lo que se realice dentro del Tribunal Supremo Electoral, poder realizar todo este trabajo de avanzado tecnológico con acompañamiento de la población, con acompañamiento de las entidades que se dedican a la fiscalización, con acompañamiento de los partidos políticos, que sea un proceso abierto para todos, desde la efectiva comunicación. También necesitamos el fortalecimiento del personal del Tribunal Supremo Electoral. Hoy por hoy el Tribunal Supremo Electoral tiene 2 personas por subdelegación municipal cuando estamos atendiendo a un número grande de población, cuando tenemos que salir a hacer jornadas de empadronamiento, cuando tenemos que atender en el RENAP, cuando tenemos que hacer asambleas o acompañar las asambleas de los partidos políticos. Es decir, el Tribunal Supremo Electoral es de las instituciones que menos personal tienen en todos los municipios. Cuando vemos otras instituciones que son más pequeñas en lo que hacen y tienen mucho más personal, tenemos que hacer un fortalecimiento y capacitación constante. El instituto debe ser fortalecido, el instituto electoral debe ser la base para que llegue toda la población. Necesitamos un fortalecimiento de las juntas electorales. El fortalecimiento de las juntas electorales también va de la mano del instituto electoral, de tener una capacitación constante para personas que cuando llegue el momento puedan aspirar a ser parte del proceso electoral. Hoy por hoy tuvimos muchos problemas por el tema de los testados, los tachones en las actas. Eso en realidad, pues obviamente uno quisiera que fuera perfecto y contratara a cualquier cantidad de notarios. Necesitaríamos más o menos 27,000 notarios para que hubiera uno en cada junta y hicieran las actas perfectas, ¿verdad?
Sin embargo, eso no es materialmente imposible, por lo que necesitamos tener un proceso de capacitación que nos genere personal preparado para realizar este trabajo, ¿verdad? Luego de eso necesitamos transparencia como eje transversal en todas las actividades que realizamos, ser un tribunal de puertas abiertas, ser un tribunal que pueda atender a los medios de comunicación en cualquier momento, ¿verdad? En proceso electoral se tiene un espacio específico para los medios de comunicación, pues tenerlo siempre y tener sobre todo el acceso a entidades como ustedes que hagan vigilancia y que sobre todo nos ayuden a llevar esa información a toda la población porque es necesario que tengamos a todas las personas informadas. Creo que esa es la única forma de quitar todas las dudas que han existido o todos los problemas que se han dado en procesos electorales anteriores. Siguiente pregunta. Licenciado, ¿cómo debe actuar el Tribunal Supremo Electoral ante intentos de debilitar la legitimidad de un proceso electoral? Esa pregunta, lo comentaba en un foro del Colegio de Abogados. Un estudiante me preguntó en las aulas por qué el Tribunal Supremo Electoral no hizo nada contra lo que sucedía en el 2023. Y yo le contesté, ¿cuál es el papel del Tribunal Supremo Electoral? Tener un padrón confiable, estuvo. Hacer elecciones, se hicieron. Adjudicar cargos, se adjudicaron. El tribunal lo que tiene que hacer es simple y sencillamente cumplir con lo que tiene establecido y respetarlo. Y no moverse para ni un lado ni el otro. Se están haciendo las cosas como la ley lo establecen, como, como el bien común lo establece, respetando esa alternancia del poder, respetando la posibilidad de que cada 4 años, el 14 de enero, tomen posesión nuevas autoridades, como lo establece la Constitución, que estas autoridades sean electas, que los votos sean contados por los ciudadanos o que los cuentan los ciudadanos y esa información sea trasladada a la población. Es decir, el Tribunal Supremo Electoral lo que debe hacer es apegarse a la ley y mantener sus funciones como lo establece la normativa vigente, porque la normativa vigente es buena. El sistema electoral guatemalteco es uno de los sistemas electorales los mejores del mundo, porque siguen siendo en papel, porque siguen estando en manos de los ciudadanos. Hoy por hoy ven ustedes países más avanzados que habían ido al voto electrónico, que hoy están queriendo regresar al voto en papel, porque eso es la garantía de la ciudadanía, ver qué es lo que está sucediendo, fortalecer a los fiscales de los partidos políticos, a la observación electoral que esté allí en cada parte del proceso electoral. Eso es lo que tiene que hacerse, actuar bajo derecho y darle acceso a toda la población. Eso es lo que va a hacer que no creamos que existe un Tribunal Supremo Electoral sesgado, porque el Tribunal Supremo Electoral es como los partidos de fútbol, es el árbitro. Lo único que tiene que hacer es aplicar la regla. Cómo lo tome la población o no, va a depender de cómo lo comuniquemos y de cómo lo entendamos, ¿verdad? Entonces creo yo que esa es la única forma que existe para poder tener la claridad de que el Tribunal Supremo Electoral está actuando conforme a derecho, haciendo todo público y que haya acompañamiento de las instituciones. ¿De qué manera usted garantiza que su actuación profesional se alinea consistentemente con los principios de ética, honradez, imparcialidad y apego a la ley? Durante el ejercicio de mi profesión, no he estado ligado a partidos políticos, no he estado ligado a instituciones que tengan que ver con el sistema electoral o partidario. Mi función desde hace más de 15 años como docente de Derecho Administrativo ha sido enseñarle a los estudiantes de Derecho el deber ser, cómo deben de hacerse las cosas en este país, pensando en tener un país mejor, en cumplir con el bien común y sobre todo en entender que la administración pública es para servirle a la población, servirle a todos los guatemaltecos, que claro, en algunos momentos tiene que tomar decisiones de autoridad, pero que en realidad aún cuando las toma lo hace pensando en el bien común. Mi mayor garantía de mi trabajo es justamente lo que he realizado durante los últimos años, específicamente más de 5 años como secretario del Tribunal Supremo Electoral,
donde no he estado envuelto en ningún tipo de polémicas, en ningún tipo de críticas, ni en ninguna situación que pongan en riesgo la imparcialidad y la garantía de lo que he trabajado. Y en este espacio aprovecho para hablar sobre las tachas que se me pusieron durante el proceso de postulación, porque justamente es eso, es esa falta de comunicación que existió. A mí se me señala por haber emitido una circular en donde hago saber una instrucción del Pleno de Magistrados a las demás dependencias del Tribunal Supremo Electoral. Y es que eso es parte de lo que tenemos que explicar. Una circular es un medio de comunicación de una decisión de una autoridad al resto de población. Decisión que obviamente no es tomada por su servidor, sino que es un convenio que existe hace muchos años, es el tema del finiquit, que viene desde el año 2011, y que pues antes de iniciar el proceso electoral, mi función, la instrucción del Pleno es comunicarle a todas las unidades que deben de hacer valer el convenio que existe con la Contraloría General de Cuentas. Y es el único señalamiento y es un acto de comunicación. Es decir, después de más de 5 años de secretario del Tribunal Supremo Electoral, dentro de un proceso electoral 2023 complejo y complicado, no he tenido señalamientos ni de un lado ni del otro. Eso es porque mi función ha sido imparcial y ha sido neutra y no he tenido tomado partido ni para un lado ni para el otro, porque simple y sencillamente mi función es con el Tribunal Supremo Electoral y para la población. Y esa es mi propuesta, esa es mi garantía en este momento, que yo les doy a ustedes la claridad, que siempre he sido de puertas abiertas, que siempre he tenido la posibilidad de trabajo. Yo estoy postulando precisamente porque después de 5 años de estar trabajando en este sistema, puedo decir con solvencia que tengo la plena imparcialidad para presentarme como candidato al Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Mi garantía es el trabajo que he realizado hasta el día de hoy y que espero seguir realizando durante los próximos años. Licenciado, le quedan 5 minutos de su tiempo. Si quisiera mencionar por último por qué usted debería ser electo por el Congreso, por el Pleno del Congreso de la República de Guatemala. Bueno, en principio es el Pleno de Diputados del Congreso de la República quienes deben tomar una decisión, ¿verdad? Que Dios les dé la sabiduría para tomar la decisión correcta. Yo en realidad presento mi postulación con la humildad del caso, pues cumplo los requisitos, tengo la preparación académica, tengo la experiencia dentro del Tribunal Supremo Electoral y simplemente estoy poniendo a la disposición tanto primero de la Comisión de Postulación como ahora del Congreso de la República, con toda la humildad del caso para que ellos valoren y evalúen las capacidades que tenemos, los méritos éticos, todo lo que hemos trabajado, que ellos han visto cómo hemos desarrollado nuestras actividades dentro del Tribunal Supremo Electoral, por lo que considero estar capacitado y considero estar o entender el sistema electoral, que eso es algo muy complicado de entender en el país. El sistema electoral es otro universo del derecho, ¿verdad? No todos los abogados alcanzamos a comprender a primeras cómo es el sistema electoral, ¿verdad? Eso es algo que con la experiencia se va adquiriendo y considero tener la experiencia para presentar mi postulación y ser tomado en cuenta, ¿verdad? De esa cuenta serán los señores diputados quienes tomen la decisión, simple y sencillamente dentro de mis capacidades y dentro de mis posibilidades, consideré que podía ser tomado en cuenta para ser magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Hemos terminado con la entrevista. Gracias por su asistencia y aceptar la invitación del Movimiento Cívico Nacional y de Guatemala Visible. Hemos terminado con su entrevista y pues muchas gracias. Gracias a ustedes y agradezco de verdad estos espacios de comunicación que tenemos porque es cierto, el tiempo fue muy corto, ha sido muy corto y son poco los canales que tenemos con la población. Así que les agradezco este espacio. Feliz día. Muy buenos días, muchas gracias, licenciado, por haber aceptado esta invitación y estar presente en este espacio ciudadano. Como lo hemos dicho, esta iniciativa de la entrevista que faltó es precisamente con el propósito de informar a la ciudadanía, ¿verdad? Pero también
que sea un insumo técnico después para los diputados que tienen en sus manos esta elección tan importante. Así que vamos a entonces iniciar con las preguntas que tenemos para usted. Y la primera es precisamente cuál considera que es el rol del magistrado del Tribunal Supremo Electoral frente a diferentes presiones políticas, mediáticas o institucionales. Tal vez si nos puede describir una situación en su carrera en la que tuvo que tomar una decisión jurídicamente correcta, pero impopular o incómoda. ¿Qué fue lo que hizo? Gracias. Pero primero que nada, muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Creo que es importante para toda la población y lo que hacen ustedes como Movimiento Cívico y Guatemala Visible. Importante para que la población entienda y realmente nos conozca un poco más, ¿verdad? El video creo que el Congreso no es suficiente. Pero muy buenos días a todos. Pues volviendo a la pregunta, creo que el magistrado electoral es un árbitro electoral. El árbitro electoral no juega el partido, lo dirige. Creo que las características que tiene que tener este magistrado del Tribunal Supremo Electoral efectivamente tiene que ser independencia, imparcialidad y experiencia real en la toma de decisiones difíciles en contextos difíciles. ¿Cómo velar por esta coyuntura o estas presiones tanto nacionales como foráneas? Porque también hay presiones nacionales como internacionales, ¿no? Y creo yo que esto se debe en base a la experiencia real que cada candidato debe tener. En cuanto a lo que usted me preguntaba, ¿qué decisiones he tomado yo en la vida como para garantizar este tipo de cuestiones? Pues en mi trayectoria profesional, que es pública, creo que la mayoría, creo que soy uno de los candidatos más públicos y conocidos dentro de la nómina de 20. He sido juez de paz, he sido juez de primera instancia, juez de mayor riesgo, magistrado de la Corte de Apelaciones, magistrado de mayor riesgo y actualmente relator contra la tortura. Y en cada una de esas actuaciones, pues sí, he tomado decisiones en experiencia real muy difíciles contra crimen organizado, contra cuestiones políticas, contra, pues ahí sí que población en general, que muchas veces son decisiones jurídicamente correctas, pero incómodas socialmente para ciertos sectores. Lo he hecho toda mi carrera, mi trayectoria, digamos, es verificable en ese sentido. ¿Y cuál es la garantía? Pues el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de la Constitución Política de la República y sobre todo la ley electoral y de partidos políticos. Lo he hecho en todos los casos, he resistido presiones mediáticas que me han efectivamente tildado y tachado en redes sociales, medios de comunicación y demás, por decisiones de este tipo, ¿no? Tanto en mi profesión como juez, como magistrado, como relator contra la tortura, que muchas veces son decisiones jurídicamente correctas, pero socialmente incómodas. ¿Y cómo pruebo yo esto? Porque estas decisiones jurídicamente han sido correctas toda vez de que en mi trayectoria pues no tengo ninguna sanción del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, en el organismo judicial de la Junta de Disciplina Judicial. Hay hallazgos de Contraloría, digamos, en mi administración pública como relator contra la tortura. No ha habido ni un solo hallazgo en más de 4 años. CGPLAN nos ha calificado el último año con el 100%, con 100 puntos, ¿no? La Secretaría de Planificación de la Presidencia. Entonces hemos tomado las decisiones difíciles tanto en la administración pública como en las competencias, acaso no jurisdiccionales, pero muchas veces hacer lo correcto en todos los países del mundo, no solo en Guatemala, conlleva pues decisiones incómodas y conlleva alguna insatisfacción por algún sector de la población, ¿no? Gracias, licenciado. ¿Ha tenido usted vínculos profesionales, contractuales o políticos con partidos o actores políticos? Si su respuesta es afirmativa, ¿cómo evitaría la inclinación en beneficios hacia partidos políticos, agrupaciones o personas en el ejercicio de sus funciones? Claro, no, mis vínculos o relaciones que he tenido han sido eminentemente institucionales desde los cargos que he desempeñado, tanto como juez, como magistrado, como relator contra la tortura, ¿no? Soy comisionado del Congreso de la República por parte de la Comisión de Derechos Humanos, efectivamente, y de la Organización de Naciones Unidas actualmente. Pero los vínculos han sido eminentemente las relaciones institucionales. No tengo ningún tipo de vínculo partidario efectivo, ¿verdad? Ni contractual, ni laboral con ningún partido político, ni lo he tenido, ni en la política nacional como en la política gremial. O sea, realmente no, una cuestión es
es participar en los vínculos institucionales que los cargos requieren, y otra cosa es tener una militancia política o subordinación política hacia ciertas agrupaciones, ¿no? Eso no lo he tenido, creo que mi trayectoria también lo prueba en ese sentido. Y bueno, como no las he tenido, pero tratando de complementar la pregunta que usted me hace, ¿cómo las evitaría? De todas maneras, aunque no las tengo, efectivamente creo que se tienen que dar tres situaciones, ¿no? Primero, en cuanto a resoluciones colegiadas debidamente motivadas, recordémonos que el Tribunal Supremo Electoral, así como la actual Relatoría contra la Tortura, es un cuerpo colegiado. Y bajo esos parámetros uno tiene que emitir resoluciones eminentemente motivadas, colegiadas. Si uno no estuviera de acuerdo con algún tipo de decisión colegiada en democracia que se lleva a cabo dentro del pleno del cuerpo electoral, y como les digo, he tenido experiencia en cuerpos colegiados como presidente de tribunal de sentencias, como magistrado, y actualmente pues el cuerpo colegiado más grande que me ha tocado integrar ha sido el mecanismo de prevención contra la tortura, que son 5 relatores. Y bajo esos parámetros, toda decisión debe ser motivada. Y si no estuviéramos de acuerdo, pues se puede emitir un voto razonado, ya sea disidente o concurrente, ¿no? Dependiendo del caso. En otro aspecto, creo que también es importante mencionar que también durante mi trayectoria profesional conocemos como jueces, ¿no? Como magistrados y jueces, la figura de la excusa o inhibitoria, que se conoce cuando uno tiene algún conflicto real de intereses dentro de alguna situación que se pudiera dar. La conozco muy bien, la he ejercido también en años anteriores en diferentes cargos, y esta situación no va a ser difícil o va a ser distinta en dada situación que hubiera algún conflicto real de interés, que no lo veo ahorita en cuanto a relaciones compartidos o vínculos compartidos. Si hubiera una situación real que uno no puede ver, tener una bola de cristal para saber el futuro, pues efectivamente la inhibitoria es una parte importante también de ejercer a la hora de uno en lo intrínseco entender que no puede conocer ciertos casos o tomar ciertas decisiones, ser partícipe de las mismas dentro del tribunal. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Buenos días. Si usted nos pudiera describir concretamente 5 actividades estratégicas, ¿verdad?, que deberían de llevarse a cabo para cumplir los objetivos institucionales del Tribunal Supremo Electoral en aras de su mando constitucional, por favor. Claro, creo que lo primero que habría que analizar en estas 5 acciones es un blindaje jurídico electoral. ¿A qué me refiero con esto? El blindaje jurídico electoral se refiere a actualizar los protocolos de actuación del Tribunal Supremo Electoral en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque así minimizamos el riesgo de la discrecionalidad en cuanto a la toma de decisiones, no por parte solo del Pleno del tribunal, sino de los demás departamentos o áreas, ámbitos dentro de la institución. Es decir, hay que actualizar para blindar esa toma de decisiones y sean claramente correctas y claramente guiables estas tomas de decisiones. Por otra parte, creo que se debe adquirir tecnología no solo auditable para la población, sino también confiable. Lo que pasó, pues efectivamente, con lo del TREP en años anteriores y en otras elecciones, pues siempre da un margen de duda. Eso no debe pasar. Deben ser efectivamente tecnologías modernas, pero que sean auditables y confiables para la población. Asimismo, la fiscalización de los partidos políticos, de la financiación de los partidos políticos, pues garantizar que los informes y demás eh, a la población en general, que este de dinero que financia la política sea un dinero que sea lícito. Eso creo que hay que poner mucho énfasis en esa situación, en virtud que también ha sido un reclamo no solo de la ciudadanía, sino creo yo que también de algunas instituciones internacionales, como es OEA, la Embajada de Estados Unidos, Unión Europea. Creo que es importante que tengan claro que se tiene que hacer una verificación de este tipo de dinero que tenga que ser de procedencia lícita, ¿no? Por otra parte, también se tiene que dar lo que se conoce como la comunicación, pero a la población adulta, ¿no? Por andragogía, por pedagogía, que se le conoce como la andragogía. Yo creo que la comunicación, el Departamento de Comunicación Social ha estado también muy, muy, pues, olvidado por parte del Tribunal Supremo Electoral. No hay un vocero propiamente dicho que aclare y salga a aclarar
o a informar, más bien dicho, a la población en general todas las vicisitudes, sean buenas, sean malas, desinformaciones que puedan haber, irregularidades en redes sociales, porque ahora esta era de la posverdad en redes sociales creo que es clara para todos y efectivamente creo que estos se combaten únicamente de una forma, de frente y con la verdad. Entonces creo que la comunicación social del Tribunal Supremo Electoral hacia la población debe ser clara y abierta. Asimismo, creo yo que como otro objetivo es el apego a la ley, efectivamente que las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral sean firmes, pero jurídicamente firmes, es decir, salirlas a defender a través de la ley, no a través de discursos, no a través de una confrontación política, sino a través de las resoluciones que estén conforme a derecho, es decir, conforme a la Constitución, que es nuestra norma suprema, y sobre todo conforme a la ley electoral y de partidos políticos. Esas, digamos, podrían ser las 5 acciones que yo podría mencionar sobre lo que tendríamos que ir a, no a cambiar, a mejorar, ¿no? A ser perfectible. ¿Cómo debe de actuar el Tribunal Supremo Electoral ante intentos de debilitar la legitimidad de un proceso electoral? Con firmeza y no con confrontación política. Creo que la firmeza electoral se refiere mucho a que si el árbitro es firme, el árbitro electoral es firme, el magistrado electoral es firme, pues el proceso electoral es creíble para la población. Creo que eso es importante ver. Mi trayectoria pues lo ha demostrado como juez, magistrado y relator, que las decisiones jurídicas que se toman firmes se mantienen. Fácil es venir y decir sí, pero la ética radica en decir no y mantenerse. Eso es lo que realmente significa la ética. Entonces, bajo ese parámetro, al decir no o al decir sí, es de mantener esa resolución jurídica sabiendo de que la resolución va a reforzar o va a mantenerse en cuanto a impugnaciones, amparos y demás. Entonces, si es conforme a derecho, a través de una resolución jurídica firme, ¿verdad? Con conocimiento del derecho, creo yo que el proceso electoral va a ser creíble para la población guatemalteca. Muchas gracias. ¿De qué manera usted garantiza que su actuación profesional se alinea pues constantemente con los principios de ética, de honradez, imparcialidad y apego a la ley? ¿No? Pues mi trayectoria profesional, como lo he dicho, que ha sido pública, abiertamente pública, pues es mi garantía, ¿no? Es lo que demuestra, está en redes sociales. Soy de los pocos funcionarios públicos que tanto a tanto va a cada rato a los medios de comunicación, podcasts, canales, radios y demás, dando aclaraciones, informando para esa auditoría social que la población guatemalteca también tiene derecho a tener, ¿no? Porque las auditorías jurídicas, como es la Contraloría, el Ministerio Público, pues CGPLAN, etcétera, etcétera, creo que eso, pues el papel está ahí, ¿no? Pero la población entiende poco de esto, entiende poco los procesos de Contraloría, entiende poco de cómo funciona la Secretaría de Planificación de la Presidencia, CGPLAN, que rige a todas las instituciones de Guatemala, ¿verdad? No solamente al Tribunal Supremo Electoral, entienden muy poco de los procesos también penales, cómo es que se dan y con la desinformación, pero creo yo que mi trayectoria lo habla públicamente, lo habla a través de los medios de comunicación, tanto tradicionales como no tradicionales, y a través de podcasts. ¿Cómo lo voy a hacer en este sentido? En cuanto a la ética, pues efectivamente creo yo que mantener las decisiones judiciales firmes, razonar efectivamente las resoluciones que se emiten por el Tribunal Supremo Electoral, emitiendo los votos disidentes o concurrentes si fuera el caso, en el momento procesal pues oportuno, ¿no? En cuanto a la honradez o la honorabilidad, que se refiere a eso, porque no es lo mismo honradez que honorabilidad, ¿no? Pero en cuanto a la honradez y honorabilidad, pues efectivamente mantener estos controles tanto jurídicos como éticos como auditables a través de la transparencia de las redes sociales, a través de la transparencia de los medios de comunicación, creo que es importante. Y en cuanto a capacidad y demás, pues efectivamente ustedes pueden ver mi trayectoria, está mi expediente, si no, no hubiera pasado con el punteo que pasó también, no es la primera postuladora que yo paso también en otras ocasiones, entonces efectivamente, pues, ¿qué les podré decir?
tengo 2 doctorados, efectivamente en la San Carlos, catedrático universitario de posgrados casi en todas las universidades desde hace 17, 16 años, cargos públicos de relevancia, y pues ahí estamos en lo que eso respecta, ¿no? Entonces creo que mi trayectoria habla por sí misma. Perfecto, muchas gracias. Tal vez aprovechando que todavía tenemos unos cuantos minutos, una última pregunta que es muy básica, directa, de ¿por qué quisiera usted ser magistrado del Tribunal Supremo Electoral? Claro, creo que la pregunta es muy válida. Pues en principio, creo que para ser magistrado del Tribunal Supremo Electoral, o por qué lo quiero hacer, es aportar realmente, no solo en lo personal a mi carrera profesional, sino también a Guatemala. Creo que tenemos que tener un árbitro que ya no juegue el partido, sino que lo dirija. También creo yo que sin legalidad, y creo que esa es una de mis mayores garantías, llevar legalidad estricta, apego a la ley al Tribunal Supremo Electoral. Sin legalidad, la palabra democracia no tiene esencia, ¿sí? Entonces, si no hay legalidad, no puede haber una democracia realmente como se pretende. Sobre todo porque creo que estamos en una coyuntura de país a nivel no solo nacional, sino global, en el cual, pues, debemos darnos las oportunidades de participar. Bien lo decía algún filósofo griego con anterioridad, era Platón, ¿no? Si no participamos en política y en estos cargos, pues vamos a estar destinados a ser gobernados por los peores hombres. Pues yo no me considero tal vez uno de los peores hombres ni el mejor, porque creo que todos somos humanos y perfectibles, pero quisiera aportar mi grano de arena en lo poco o mucho que yo pueda aportar en esa toma de decisiones para Guatemala, para mi país. Tengo una hija, tengo familia, quiero dejarle un país, no solo a mi hija, a mis sobrinas, a mi sobrino, sino en general pues a nuevas generaciones que vienen, que somos guatemaltecos, vivimos en Guatemala, tenemos amigos guatemaltecos, tenemos amigos que tienen hijos también, o sea, no solo es por lo intrínseco de mi familia y mi persona, sino creo que el de también de toda la fraternidad de hermanos chapines que somos, ¿no? Entonces, dejar ese granito de arena en lo que pueda caber al respecto. Perfecto, muchas gracias por atender a la invitación y por participar hoy. La verdad agradecemos el tiempo que van a estar dando cada uno de los candidatos para que podamos conocer de su visión, del rol del Tribunal Supremo Electoral, de qué piensan hacer si resultan electos. Y vamos a continuar entonces con el programa. Creo que va a haber un cambio y el próximo entrevistado va a ser el licenciado Castellanos en unos minutos, pero le agradecemos mucho. A ustedes muchísimas gracias y pues a todos los que nos ven, muchas gracias. Feliz día. Gracias, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos, por haber aceptado la invitación a participar en esta iniciativa ciudadana que, como hemos venido diciendo, es para cubrir un vacío que vimos los ciudadanos que pasó en el proceso de las comisiones de postulación, donde si bien se evaluaron expedientes de todos los aspirantes, hizo falta esa parte de una entrevista para poder conocer pues la visión que tienen cada uno de los profesionales que se postuló. Y pues este evento de la entrevista que faltó es, bueno, aprovechemos a conocer lo que piensan los 20 finalistas y pues bueno, le agradecemos su participación y podemos iniciar con la primera pregunta, que es, pues, ¿cuál considera usted que es el rol del magistrado electoral frente a diferentes presiones políticas, mediáticas, institucionales? Tal vez sí puede describirnos alguna situación en su carrera en la que usted tuvo que tomar una decisión jurídicamente correcta, pero impopular o incómoda. ¿Qué fue lo que hizo? Gracias. Primero, felicitarlos, me parece una gran iniciativa. Creo que sí, hizo falta en el proceso. Muchas veces los procesos se complican por el número de aspirantes y da la impresión de que no va a dar tiempo. Cuando uno miraba a 180 participantes, decía, el tema de las entrevistas se complica. Pero ahora que se ha reducido, creo que es muy importante para que en general la población pueda conocer la visión y la forma de pensar de los candidatos. Respecto a la pregunta en concreto, el rol de un magistrado del Tribunal Supremo Electoral, yo creo que lo tengo bien claro. El Tribunal Supremo Electoral es el guardián de la voluntad popular. Y esta expresión que pudiera parecer algo muy poético o muy romántico, en el contexto actual que vivimos resulta sumamente complejo de llevar a cabo. Estamos en medio de una sociedad donde
en sí el proceso o todos los procesos institucionales están bajo constante presión de los política, de los mismos órganos políticos, institucional y de los medios de comunicación, de las mismas redes sociales que generan alguna presión sobre cómo quieren que actúe o no un magistrado. Y ahí es donde ese rol de guardián de la voluntad popular se torna realmente complicado de llevar a la práctica. ¿Cómo lo debe hacer, creo yo, un magistrado o cualquiera de los magistrados que resulten electos? A mí me gusta compararlo con una analogía. Esto es como que si a los magistrados fueran árbitros de fútbol y les tocara que pitar la superfinal de la Champions con los dos partidos más populares del mundo. Tienen la presión de digamos, todas las gradas, todos los aficionados gritándoles, los los entrenadores presionando para que sus decisiones sean como a ellos les parece, los mismos jugadores presionando para que marque o no marque un penal. Y básicamente el árbitro lo que tiene que hacer es mantener la calma y actuar con total independencia, imparcialidad, objetividad. Y en el caso de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, creo yo, el componente esencial es que sus decisiones tienen que estar investidas de lo que llamamos juridicidad. Algunos dirían legalidad, pero la juridicidad es aún mayor. Es básicamente que toda decisión que emita el Tribunal Supremo Electoral esté basada en nuestra Constitución, en nuestra legislación, pero no solo en la letra muerta de ella, sino en su interpretación y aplicación con base a los principios que las han inspirado para que esa aplicación sea la correcta y también tomando en cuenta todo lo que es la literatura jurídica especializada o lo que a los que estudiamos derecho nos gusta llamarle la doctrina. Creo que si logramos que las decisiones del tribunal vayan investidas de esa independencia, de esa imparcialidad, de esa objetividad que implica basarse en hechos concretos que se han demostrado dentro del expediente, pero sobre todo que estén revestidas de esta juridicidad, se fortalecerá grandemente y podrá de alguna manera sobrellevar todos esos ataques o presiones que provengan de afuera. Yo en lo personal he vivido varias situaciones donde me ha tocado que tomar decisiones que no son, digamos, socialmente populares, pero que creo honestamente que estaban emitidas de conformidad con la ley. Para ponerle un ejemplo, cuando yo fui magistrado de la Corte de Apelaciones en una sala civil durante 10 años. Y cuando nosotros iniciamos allá en el 2014, estaba precisamente un proceso electoral. Todavía la Corte de Constitucionalidad no había definido bien la competencia de las salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Había una discusión si estas salas podían o no conocer en materia de amparos, porque realmente la ley de amparos solo habla de salas de la Corte de Apelaciones. Entonces había ahí alguna discusión y muchos amparos en materia electoral fueron asignados a las salas civiles. Y nosotros, siendo sala primera, nos correspondió conocer algunos de ellos. Una de las que para mí fueron el primer choque, digamos, o el primer contacto con esta situación fue algún candidato que planteaba que la Contraloría General de Cuentas se negaba a extenderle una constancia, la que le llaman finiquito, una constancia transitoria. Era muy fuerte porque el candidato tenía mucho cuestionamiento social. O sea, en general, podría decirle yo que se percibía en las redes y en los medios que la gente no quería que el candidato participara. Pero nosotros nos teníamos que concentrar en el asunto toral, que era si la Contraloría se puede negar a darle una constancia a un ciudadano o no. Estudiamos el caso a profundidad y vimos que en ese momento la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad interpretaba las funciones de la Contraloría en este tema, en materia electoral, y decía, no le corresponde a la Contraloría decidir si alguien puede participar o no. Eso es función del Tribunal Supremo Electoral. La Contraloría como órgano administrativo, cuando le exigen una constancia, básicamente tiene que extenderla. Y si la persona no está sujeta a ningún juicio de cuentas, procedimiento disciplinario o proceso penal, denuncia penal, debe hacerlo constar, que le llamaríamos constancia transitoria e inexistencia, el finiquito que le llama. Pero si la persona está sujeta a alguno de estos procedimientos, debe extender la constancia indicando que está sujeta a esos procedimientos. Así que nosotros resolvimos en ese sentido y fuimos objeto de mucha crítica social e incluso nos promovieron hasta procedimientos disciplinarios, los cuales defendimos con total interés porque sabíamos que habíamos hecho lo que en derecho corresponde. Gracias, licenciado.
¿Ha tenido usted vínculos profesionales, contractuales o políticos con partidos o actores políticos? Si su respuesta es afirmativa, ¿cómo evitaría la inclinación en beneficio a partidos políticos, agrupaciones o personas en el ejercicio de sus funciones? Gracias. Le diría que yo no he tenido ningún vínculo profesional, contractual o político con ninguna organización política como tal, ni partido político, ni actores políticos. Pero creo que es una circunstancia que sí se puede dar en cualquiera de los compañeros y que se puede dar en el futuro. Recuérdense que este Tribunal Supremo Electoral le tocará coordinar el proceso electoral del próximo año y el siguiente proceso electoral. O sea, nada impide que en el siguiente proceso, en 2027, pues no sé, llegar a ser alcalde o diputado o presidente alguien con el que uno haya tenido alguna vinculación profesional o contractual. Entonces, analizándolo hipotéticamente, yo no veo difícil, bueno, yo fui magistrado de la Corte de Apelaciones y estas circunstancias, digamos, no solo son comunes, sino que están contempladas en la ley. Yo creo que básicamente si uno se topa con una situación en la cual uno ha tenido alguna vinculación con cualquiera de las partes, lo que debe hacer es excusarse inmediatamente del conocimiento de esa circunstancia. Y para eso la ley contempla adecuadamente la posibilidad de que existan magistrados suplentes que puedan integrar el pleno y que puedan adoptar la decisión. En cualquier caso, yo siento que si hacemos bien el trabajo, el Tribunal Supremo Electoral debe generar lo que yo llamo una unificación de criterios previa. O sea, el mayor temor es que resuelva un caso de una manera y otro caso muy similar de otra manera. Eso se limita o casi se elimina si definimos los criterios que vamos a utilizar como tribunal de aplicación y de interpretación de la ley previamente, haciendo un compendio de criterios y de forma de resolver. Porque recuérdense que lo que la población no entiende es que la mayoría de decisiones que se toman en materia electoral inicialmente no son tomadas por el Tribunal Supremo, sino que en todo caso, ¿verdad?, por el registro de ciudadanos a través de sus delegaciones y subdelegaciones. Entonces, definir bien los criterios permitirá que la decisión originaria venga bien desde el inicio, independientemente de quién la tome, y ya al tribunal lo que le corresponde es conocer los medios de impugnación. Y si en esa circunstancia cualquiera de los magistrados electos se ve en un conflicto de interés por vínculos profesionales, contractuales, políticos o en general por cualquier otro, incluso podrían ser familiares, que resultara electo alguien que sea familiar de alguno de los magistrados. Cualquier otra circunstancia que genere un conflicto de interés, creo que la mejor solución es que se excuse de su conocimiento, que el tribunal se integre en la forma que la ley lo prevé con un suplente y que se resuelva. Y si además esa resolución está revestida de esa juridicidad, de ese estándar que se ha establecido previamente, creo que fortalecerá grandemente la decisión como tal. Muy buenos días, mucho gusto. La siguiente pregunta, ¿me podría describir concretamente 5 actividades estratégicas que deberían de llevarse a cabo para cumplir con los objetivos institucionales del Tribunal Supremo Electoral en aras de su mandato constitucional? Gracias. Una pregunta bien difícil hoy. Básicamente yo digo, el Tribunal Supremo Electoral es la única institución que tiene un alcance tan grande, no solo a nivel nacional, sino que ahora a nivel internacional, con la posibilidad del voto en el extranjero, y hay muchísimas acciones que se tienen que tomar de inmediato. Yo les soy muy sincero, a mí la parte que más me preocupa es la parte del proceso electoral que tenemos ya en puerta, porque si Dios quiere, el Tribunal Supremo Electoral estará tomando posesión como debe ser ahora 19-20 de marzo y tendrá escasos 10 meses para cuando ya esté la convocatoria. De tal suerte que hay que llegar a hacer un diagnóstico de qué es lo que está, cómo lo dejaron, qué dejaron contratado, qué personal. El tribunal tiene 4 sindicatos. Hay que ir a trabajar con el equipo que nos dejen de la mano a la par, ¿verdad? Y tratar de que se haga un buen trabajo y supervisar. El siguiente proceso electoral no es que no me preocupe, pero creo que va a haber suficiente tiempo para preparar y corregir todo lo que uno detecte que está mal. Pero este primero sí creo que estamos contra el tiempo. De tal suerte que yo pensaría que hay 5 acciones que son urgentes y que deberían de tomarse. La primera, yo creo que el mayor enfoque debe estar dirigido a las personas. Para mí, la columna vertebral del proceso electoral son las personas que en él intervienen. Y no me refiero solo a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
Me refiero al personal mismo del Tribunal Supremo Electoral. Hay que buscar una forma de garantizar una adecuada selección, capacitación, control y disciplina de todo el personal del Tribunal Supremo Electoral y apoyo. Yo creo que cuando se deja a los mandos medios y a los mandos operativos a que lleven a cabo sin apoyarlos, ahí vienen situaciones muy difíciles que pueden llevar al fracaso de un proceso electoral. Entonces, la principal función será esa, enfocarnos en las personas. Y hay un aspecto que muchas veces pasa desapercibido, pero que es esencial. La base de todo el sistema electoral guatemalteco realmente no recae en el Tribunal Supremo Electoral, sino en las juntas electorales. Que es importante que las personas comprendan que esas juntas electorales realmente están conformadas por la población, no por trabajadores del Tribunal Supremo Electoral, sino por población. De esa cuenta, la selección, formación y apoyo a las juntas electorales creo que es la medida número 1 que se tiene que adoptar en el Tribunal Supremo Electoral. En segundo lugar, yo pienso que la tecnología es la herramienta que debemos utilizar para garantizar transparencia, controles efectivos y auditoría. Ah, no veo la tecnología solo como un fin en sí mismo, es decir, modernizar el Tribunal Supremo Electoral. No, yo veo la tecnología como la herramienta que nos puede permitir que todos podamos auditar qué es lo que está pasando, cómo pasó y verificar que se ha hecho adecuadamente, y eso es lo que puede generar la confianza en la población. El tercer aspecto que yo creo que es fundamental es, creo que desde el Tribunal Supremo Electoral se debe liderar una campaña nacional que fomente la participación y formación ciudadana. Para mí, el éxito del Tribunal Supremo Electoral no está dado por los resultados de la elección. El éxito del Tribunal Supremo Electoral está dado por el porcentaje de personas que participen en esa elección. Para mí, un Tribunal Supremo Electoral exitoso sería el que logre superar la apatía, que es para mí el principal problema que afronta nuestro sistema electoral. Una cuarta medida, y aquí voy a tomarme un minuto nada más porque me parece muy importante. Yo he percibido en esta etapa en la que estamos, donde esperamos que el Congreso haga la elección, he percibido un gran temor de los partidos políticos y de la ciudadanía en general. Todos tienen miedo que el Tribunal Supremo Electoral se instrumentalice y se vuelva un arma de bloqueo de candidaturas. Y eso sería terrible. Eso deslegitimaría por completo el sistema y debilita todo. Yo creo firmemente que el Tribunal Supremo Electoral debe ser completa y absolutamente independiente, y la inscripción de los candidatos debe ser transparente y con base a la juridicidad, la legalidad por completo. De tal suerte que deberían de participar todos los candidatos que sean postulados por organizaciones políticas que llenen los requisitos que establece la ley. Y debemos cerrar esas brechas de interpretación que pudiera dejar la ley de, bueno, y si alguien tiene denuncias, ¿puede participar o no? Definámoslo antes de que se inscriba. Si alguien tiene finiquito o no lo tiene, ¿puede participar o no? Yo lo veo muy fácil, hoy la propia ley lo resuelve, pero creo que hay que hacer un documento donde el tribunal defina concretamente esos criterios con claridad, de tal suerte que cuando se participe ya están plenamente establecidos y que no se vaya a convertir el tribunal en eso, una herramienta para bloquear candidatos. Por último, a mí me parece que ya en la gestión propia del tribunal debemos llegar a un punto que no lo veo ahorita, donde todos los partidos políticos que están en contienda entre ellos y se están peleando entre ellos, vean al Tribunal Supremo Electoral no un aliado de alguno de ellos, no como que si fuera el tribunal de mi partido opositor o de mi partido. No debe ser así. El tribunal debe ser un árbitro independiente e imparcial, donde todos los partidos políticos tengan la certeza que se les va a dar el mismo tratamiento, los mismos procedimientos, los mismos requisitos, los mismos criterios. Yo diría que esas 5 serían las fundamentales, a reserva de que hay un plan estratégico para los siguientes 5 años que ya tiene muchísimo de qué hablar, ¿verdad? Gracias, licenciado. ¿Cómo debe actuar el Tribunal Supremo Electoral ante intentos de debilitar la legitimidad de un proceso electoral? Mire, una de las preguntas que veo más complejas. Yo, si usted me lo pregunta, yo creo que ya hay intentos de debilitar el proceso electoral que viene. Desde ya se está atacando la nómina de candidatos, desde ya se está cuestionando el procedimiento de selección,
de tal suerte que no importa quién resulte electo como magistrado del Tribunal Supremo Electoral, siempre va a estar esa sombra ahí. En la situación social actual que vimos, donde las redes sociales se mueven tan rápido y con tanta fuerza y que pueden dirigir la opinión pública, es un verdadero reto esto de cómo debe actuar. Y yo la visión que tengo sobre esto es que solo hay un camino. Y el camino sería que el Tribunal Supremo Electoral tome una actitud activa de una comunicación de la información que sea relevante, veraz y pertinente. Mientras más información podamos darle a la población de qué es lo que está ocurriendo, por qué se están tomando las decisiones, en qué se fundamentó para tomar las decisiones, cómo podemos convencer a la población de que algunas campañas de desinformación no son ciertas y que la legitimidad del proceso no está comprometida, como ahora cualquiera se lo puede inventar en redes y publicar, ese será el mayor reto del tribunal. O sea que yo creo que ahí debemos enfocarnos en el tema de que el tribunal tiene que tener un departamento de comunicación estratégica que ya no solo salga a hacer propaganda del tribunal o de los magistrados, sino que salga realmente a hacer una comunicación efectiva que permita de alguna manera, con información veraz, poder contrarrestar cualquier tipo de desinformación. El otro componente de eso yo creo que son las alianzas estratégicas. Si el Tribunal Supremo Electoral se logra aliar con la sociedad civil, con medios de comunicación y con la comunidad internacional para que estos de forma externa vigilen, auditen y certifiquen su actuación, creo que eso podría darle mucha legitimidad al proceso. Es una pregunta compleja, realmente veo difícil combatir. Ahora cualquiera dice lo que quiera en una red social y se convierte, ¿verdad?, en una mancha o en una discusión. Así que la única forma de combatir la desinformación es con información veraz, pertinente y efectiva. Muchas gracias. Y ya llegando a la recta final, ¿de qué manera usted garantiza que su actuación profesional se alinea constantemente con los principios de ética, de honradez, imparcialidad y apego a la ley? Gracias. Mire, vamos a ver. Garantizar cómo va a actuar una persona es sumamente difícil. Decir cómo va a actuar una persona es muy fácil y aquí yo podría venir a decirles lo que quisieran escuchar, no habría ningún problema. Yo tengo esta idea. La única manera que nos puede decir cómo va a actuar una persona es cómo lo hizo en el pasado. Su historial de vida, la independencia que pudo tener, la imparcialidad que pudo tener, la experiencia que puede tener en los cargos públicos. Y algo aquí muy interesante, a ver si logro transmitir la idea. También las consecuencias que puede tener hacia futuro. O sea, la única manera de garantizar cómo actúa en el presente es cómo actuaba en el pasado y qué consecuencias puede tener de cómo actúe en el futuro. Quiero explicarme en esto. Por primera vez yo miro en la lista que hay muchos candidatos que somos relativamente jóvenes. Digo relativamente porque eso depende con quién lo comparen a uno, ¿eh? Pero básicamente es un tribunal donde yo no veo que se haya privilegiado, digamos, la edad de los candidatos como criterio para definir la experiencia de ellos. Esto puede tener ventajas y desventajas. Yo la ventaja que le veo es, cuando alguien llega a un puesto de estos, joven, tiene 6 años en una magistratura, y lo que haga en esos 6 años determina el resto de su carrera profesional. Se puede terminar una carrera profesional ahí o puede catapultarse y efectivamente salir con mucho prestigio del Tribunal Supremo Electoral. Yo tengo 48 años y yo no pienso retirarme todavía creo que me quedan 20 años de ejercicio profesional fácil y yo quisiera hacer un buen trabajo. Quisiera hacer un buen trabajo por Guatemala, porque creo que esta es la base de la democracia guatemalteca y yo sí creo que la democracia es el mejor sistema político que podemos tener. Pero también quiero hacer un buen trabajo por mí. Yo sé que si en 6 años yo no hago un buen trabajo, cuando salga de ahí no voy a encontrar trabajo, no voy a encontrar oportunidades profesionales. Así que esa perspectiva de las consecuencias que uno pudiera tener, más lo que ha ocurrido en el pasado, que ustedes pueden revisar, digamos, mi actuación como magistrado de Corte de Apelaciones, mi actuación en mi bufete profesional, digamos, privado, porque los primeros 12 años de mi carrera yo lo hice en el litigio, digamos, de la profesión de manera iliberal, y que de alguna manera nunca he estado, digamos, condicionado o plegado a actuaciones externas.
y que también he sido, digamos, cuestionado, criticado y de alguna manera atacado por las decisiones que hemos tomado y siempre las hemos mantenido de frente, con la frente en alto, porque yo sé que lo hicimos con base a la ley y a la Constitución. De tal suerte que yo creo que esa pudiera ser la mejor garantía de la actuación. Claro que hay medidas que podemos tomar, insisto. En este caso, la Corte Constitucional ya ha dicho algo que aplica para las resoluciones judiciales y que yo creo que aquí se puede aplicar perfectamente. La mejor garantía de que una decisión sea tomado conforme a la juridicidad y la mejor garantía de que esa decisión pueda ser entendida, cuestionada y auditada por todos es la debida motivación y fundamentación de ella. Si uno dice esto procede sin decir por qué, esa decisión es arbitraria y es contraria a un derecho humano que tiene toda la población de que las resoluciones de sus autoridades estén debidamente motivadas. Por el contrario, si uno dice esto procede o no procede por primer motivo, segundo motivo, tercer motivo, y las personas pueden ir, verificarlo en la ley y decir, sí, tiene razón, aunque no me guste la decisión, que es algo bien difícil aquí en Guatemala hoy. Aquí las personas evalúan la actuación de una persona con base a sus gustos y no a la ley. Pero yo creo que la fundamentación, la motivación de las resoluciones es una garantía muy grande del apego a la ética. Y bueno, existen una serie de controles internos que se pueden implementar. Yo estoy completamente convencido que con una buena plataforma tecnológica podemos asegurar que ese margen de error humano que pudiera haber o inclusive de mala intención en el registro de la información pueda ser reducido e eliminado. Digamos que el mayor cuestionamiento que yo vi en el proceso electoral anterior era actas donde se tachaba resultados y se ponía uno encima o no se entendía si era un 2 o era un 5. Eso yo lo veo realmente muy fácil de resolver con el debido tiempo y la tecnología adecuada. Hay que hacer un mayor énfasis en los partidos políticos de la importancia que tienen sus fiscales de mesa. Los fiscales de mesa son los que le dan a cada partido la seguridad que lo que ocurrió en esa mesa es lo que refleja el acta que emite la Junta Electoral. Entonces, si tenemos juntas electorales bien seleccionadas, bien capacitadas, con las herramientas adecuadas, y si además tenemos fiscales de mesa que de los propios partidos están fiscalizando, yo creo que eso reduce grandemente cualquier posibilidad de una actuación indebida. La ética es algo que no se puede garantizar o pregonar, es algo que uno debe de vivir. La ética es algo que debe de sentir. En ese sentido, ¿cómo puedo garantizar que mi actuación se va a alinear con lo que he hecho en el pasado y con la plena convicción, con la plena visión de que lo que haga en este periodo afectará el futuro de mi carrera para siempre, ¿verdad? Muy bien, se nos ha agotado el tiempo, pero le agradecemos mucho haber aceptado la invitación a venir a pues, esta iniciativa ciudadana de la entrevista que faltó, como le estamos llamando, y pues contarle que pues todas estas grabaciones van a quedar coladas posteriormente. Ahorita estamos haciendo una transmisión en vivo para que los ciudadanos conozcan de cada uno de los candidatos. Así que sin más, le agradecemos y en unos 5 minutos vamos a seguir con la siguiente entrevista con uno más de los candidatos, el licenciado Skinner Clay. Así que muchas gracias. No, a ustedes, mi agradecimiento total y mis felicitaciones. Feliz día. Buenos días, seguimos con la ronda de entrevistas de esta jornada ciudadana del Movimiento Cívico Nacional y Guatemala Visible. Estamos con el licenciado Alfredo Skinner Clay Arenales. Buenos días, licenciado. Le contamos un poquito de la actividad de hoy. La entrevista que faltó, pues surge esa convicción de que estos procesos de relevo de elección de autoridades son importantes que se conduzcan con transparencia y que la integración, obviamente, del Tribunal Supremo Electoral es una decisión de alto impacto para el país, para la estabilidad institucional y además para la confianza pública. Es por eso que decidimos invitar a los 20 candidatos sin ánimo de respaldar o apoyar a ninguno de ellos. Sin embargo, es un ejercicio abierto, público y en igualdad de condiciones para todos los aspirantes que aceptaron participar. Usted tendrá 20 minutos
para responder las siguientes preguntas que le haremos y nosotros le indicaremos cuando su tiempo se haya agotado y agradecemos que haya aceptado la invitación y procederemos a iniciar con la primera pregunta. Licenciado, muy buenos días. ¿Cuál considera que es el rol del magistrado electoral frente a presiones políticas, mediáticas o institucionales? Y describa una situación en su carrera en la que tuvo que tomar una decisión jurídicamente correcta, pero impopular o incómoda. Y que nos pudiera contar qué hizo. Brevemente, por definición, el Tribunal Supremo Electoral es un tribunal. No hay que perder eso de vista, Pablo. Siendo tribunal, las decisiones deben ser juristas, deben ser alegadas a derecho. Lo más importante en un tribunal es no salirse de los cánones legales que la ley le marca a uno. Siendo un tribunal, no se debería perder ni el tribunal ni los magistrados en el quehacer de la cuestión interna de la magistratura. Hechos que se hayan definido o que se hayan presentado como difíciles, creo que lo más significativo viene siendo precisamente la participación en este esfuerzo. Vengo de la vida privada, he participado en temas políticos con anterioridad, pero el grueso de mis años de ejercicio profesional son precisamente en una firma de abogados, una firma de abogados regional y con presencia en varios países, que este esfuerzo de participar en apoyo a lo público fue precisamente una decisión que ni es fácil, ni causa gracia ni en el hogar, ni en las cosas, más bien causa muchas reacciones en las redes, buenas algunas, malas a otras, pero es difícil participar. Nuestro sistema te cuesta votar a gente privada para la función pública y eso es difícil en realidad. ¿Qué hacer? Por eso la decisión tal vez más difícil ha sido precisamente estar aquí sentado con ustedes. Gracias, licenciado. ¿Ha tenido usted vínculos profesionales, contractuales o políticos con partidos o actores políticos? Si su respuesta es afirmativa, ya nos adelantó que sí participó en su momento en cuestiones políticas. ¿Cómo evitaría la inclinación en beneficio a partidos políticos, agrupaciones o personas en el ejercicio de sus funciones? Vamos a ver. A lo largo de la historia yo empecé a participar en temas políticos del otro lado del mostrador, por así decirlo, en la UCN original, no la reciente, sino la UCN de Jorge Carpio en los años 80. Fue parte de la Asamblea Constituyente, fue parte de las primeras elecciones del 86 y la última elección del muy recordado Jorge Carpio en el 90. Esa participación me reclutaron para ayudar en el comité ejecutivo y fui parte de ser representante ante el Tribunal Supremo Electoral. Fui fiscal nacional para esos procesos eleccionarios. Había elecciones de medio periodo, si se recuerdan ustedes, antes de la reforma constitucional había elecciones municipales. Y esa participación a la muerte de Jorge Carpio ahí se quedó. No volví a participar en política hasta la segunda vez que me pidieron que ayudara a una coalición alrededor de el que fue presidente Oscar Berger. ¿Se acuerdan ustedes que era Gran Alianza Nacional antes de que existiera ese partido? Yo era secretario general de un partido que estábamos conformando precisamente entre los desmanes que se sucedían en la época y tratar de componer un poco. Ese esfuerzo duró la campaña electoral. Fui de nuevo representante ante el Tribunal Supremo Electoral. Como digo, del otro lado del mostrador, conocí muy bien las actuaciones, conocí por mucho la diferencia entre aquellos primeros tribunales de don Arturo Gerbruger, Asturias, y los tribunales que esto habrá sido en el 2014. Ya el segundo esfuerzo ya eran otros partidos políticos, era otra la dinámica y ya no había la misma reacción o la misma respeto hacia las autoridades electorales que había en antaño. Concluida la elección,
concluida la elección, concluí la participación política y me dediqué siempre a actividades profesionales, ya no volví a tocar la política. Fui funcionario bancario y cosas así, entonces ya no regresé al tema político, y todos estos políticos que están ejerciendo la política, todos estos partidos que están ejerciendo hoy en día, ni siquiera existían en la época, ni siquiera existían, quizás salvo uno, pero todos estos partidos son nuevos y no tenemos una tradición inveterada de continuar con los partidos políticos, y eso no puede haber favoritismo con quien uno no conoce, ¿verdad? No puede haber cooptación. Lo que sí, lo que sí me consta en mi actuar dentro de esos cánones, dentro de esos ambientes, es que siempre la actuación, cuando uno se presenta muy conforme a derecho, no genera mayores cuestionamientos de favoritismo o infavoritismo, de si se está haciendo mal o si quiere uno forzar algún criterio. Más bien de esto salimos muy bien librados, y si ustedes recuerdan, que hace épocas no había cuestionamientos a las elecciones, ni al proceso, ni los resultados, ni al comportamiento siquiera de los partidos. Eso es nuevo. Gracias, licenciado. Yo le voy a pedir si por favor nos pudiera describir concretamente las 5 actividades estratégicas que deberían llevarse a cabo para cumplir con los objetivos institucionales del TCE, esto en aras de su mandato constitucional. Gracias, Rubén. Creo que se imponen 3 tareas más que 5. La más importante es recuperar la percepción del público respecto al Tribunal Supremo Electoral. Si la ciudadanía no tiene confianza en las autoridades electorales, causa unos efectos muy difíciles en el resultado político y en la estabilidad del país. Se cuestionan los resultados del proceso, se cuestiona si se favoreció o no a determinado candidato, si se canceló a otro por cuestiones de... La primera tarea es la ciudadanía. Eso creo que el tribunal se ha distanciado un poco de mantener la confianza que yo conocí de antaño y que me motivaron precisamente a hacer este esfuerzo, y que vale la pena retomar. La segunda tarea que creo que hay es los temas inconclusos que se quedaron a raíz de lo que sucedió en el proceso electoral anterior. Cuando las autoridades judiciales intervinieron, cuando las autoridades de investigación pública investigaron contra el Tribunal Supremo Electoral, hay una serie de tareas que no se cumplieron. La más significativa de todas es que hay, de acuerdo a la ley, un mandato que después de cada elección hay que revisar los procesos electorales y proponer reformas a la ley. Eso se quedó inconcluso porque el tribunal se desarticuló, porque se iban unos, porque entraban otros. Eso creo que hay que retomar la tarea para ver 2 cosas. Lo primero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Dónde este tribunal anterior pudo o no pudo haber fallido, o era una influencia externa la que causó todos estos problemas al actuar del tribunal? Si fue bueno o no el comportamiento. Hay temas que hay que sacar a publicidad y ver qué pasó con el famoso TREP, como que si fuera el TREP el resultado electoral. No lo es, pero miren el escándalo que se formó alrededor de todo esto, y hay que como parte del proceso de recuperar, de la primera observación, recuperar la confianza pública, hay que ver que se concluya ese proceso, se transparente todo el actuar interno. El tercero le va a parecer curioso, pero habiendo estado como un promedio del otro lado del acusador ante un Tribunal Supremo Electoral compuesto por magistrados de primer orden, aquellos magistrados, como les recuerdo, a don Arturo Querbruje, con Gabriel Medrano, a Menéndez Park, son gente que la ciudadanía, Roberto Sánchez Lazo, gente que la ciudadanía no le cuestionaba un ápice. Creo que la última tarea que hay que imponer es el respeto de los partidos a su tribunal, y del tribunal hacia los partidos. Esa tarea
es importante porque si no hay confianza de los partidos a lo que hace su tribunal, mire, es igual que meterse a un juzgado y decir ese juez no sirve, ¿verdad? No, me está resolviendo la vida y los milagros, pero hay que tener una relación simbiótica. La ley electoral, los actores son los partidos políticos y no hay otro. Los ciudadanos no tenemos derecho de acción, de petición contra el Tribunal Supremo Electoral, lo tienen los partidos. La acción causal lo tienen los partidos. Entonces, esa relación ah, debe ser, ah, debe ser muy fluida, muy respetuosa, y la confianza de esos partidos que van a participar o que están vigentes en su tribunal, creo que es una tarea importante que se ha perdido, se cuestiona muchísimo a raíz de los últimos esfuerzos. Y por ahí veo que esas tres. Las demás, 4 o 5, podrían ser temas internos, ¿verdad? Los administrativos y temas interiores, de cómo mejorar el sistema de colectar de votos. Tenemos un sistema que, gracias a Dios, la piedra angular del sistema es la participación ciudadana, no es el tribunal. Hay, qué sé yo, 20,000 mesas electorales compuestas por 3 ciudades, son 100,000 gentes que participan el día de las elecciones. Esa es la piedra angular del sistema electoral guatemalteco y creo que hay que respetarlo con las mejores gentes, hay que apoyarlo con las mejores gentes y solo tal vez la tecnología para ayudar a esta gente a transmisión de datos y adaptado de actas para que no haya cuestionamientos. Eso sí. Gracias, licenciado. En este caso, ¿cómo debería, a su criterio, cómo debería de actuar el Tribunal Supremo Electoral ante intentos de debilitar la legitimidad de un proceso electoral? Visto los antecedentes o viendo para adelante, visto los antecedentes, yo le diría, vea, aquí se nos perdió un poco el norte. Donde un juez de instancia por jerarquía constitucional, el Tribunal Supremo Electoral tiene la jerarquía constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El que se haya cuestionado, el que se haya allanado, el que se haya librado durante el proceso electoral, que la misma ley electoral constitucional, por cierto, le protege el proceso electoral, de no suspensión de garantías. El que eso haya sucedido creo que es algo que hay que investigar para el pasado. No le toca al tribunal, toca al tribunal si encuentra actos denunciarlos, pero me toca a los entes externos, al próximo Ministerio Público, por ejemplo, el tener que recoger y corregir esos desmanes de las autoridades. A futuro creo que en la medida en que haya criterios sanos, respetables, argumentación de base suficiente en las decisiones de un tribunal, los tribunales se dan a respetar. Es la justificación en este y en cualquier otro ámbito judicial del mundo. Es un tribunal, insisto, no es una oficina de trámites electorales. Aquí épocas de registro de ciudadanos ya se acabaron. Esto es un tribunal con jerarquía constitucional de Corte Suprema y creo que ese lugar hay que recuperarlo. Yo esperaría que no se les vuelva a ocurrir en el futuro el que cada vez que hay una decisión de un tribunal que no le guste al Ministerio Público, pues ir a allanar a la Corte Suprema cada vez que pierde una casación, porque el resultado no le gusta. Eso no puede permitirse, igual sucede con el Tribunal Supremo Electoral. Eso hay que corregirlo y le va a tocar a las nuevas autoridades de esa institución el precisamente hacer un autoexamen de dónde están sus límites y qué es lo que se puede y no debe hacerse. Muchas gracias, licenciado. La siguiente pregunta dice así: ¿de qué manera usted garantiza que su actuación profesional se alinea consistentemente con los principios de ética, honradez, imparcialidad y apego a la ley? Tengo más de 40 años de ejercicio profesional. En los últimos 12, 15 años fui presidente de los 2 centros de arbitraje más grandes del país.
me tocaba ver procesos arbitrales y precisamente mantener la neutralidad, conducir la gestión de los centros de la forma más profesional. Es un resultado que se evidencia con la credibilidad que esos centros de arbitraje tienen hoy en día en el país. Ese comportamiento, si eso lo hice de joven, ahora que a estas alturas simplemente no esperaría algo distinto ni de mí, ni ustedes de mí. Eso hay que continuarlo. No hay cuestión de por qué dudar de cuando ya se ha demostrado en el pasado que esa entereza existe y así deberá continuar. Licenciado, nos quedan unos cuantos minutos. Por último, si hoy el Congreso de la República, el Pleno, debería de votar, ¿por qué usted debería de ser electo como magistrado del Tribunal Supremo Electoral? De nuevo, combinado con la decisión difícil, ¿qué es lo que le anima a uno a meterse a estos procesos, a someterse a este examen público? Mi vida particular está bien, mi vida profesional va bien. Lo que uno quisiera es que esto que sucedió en el pasado, habiendo conocido aquel tribunal inicial, no vuelva a sucederse. Creo que el país necesita que sus autoridades electorales estén al servicio de esa población, de esos partidos, de esos procesos, y que no se cuestione la validez. Eso, la frustración de lo que sucedió, me lleva a lo que estamos haciendo. Lo hace uno con ilusión, no es fácil. No es fácil. La familia cuestiona, uno va a ser PEP, uno va a estar metido en estos enredos públicos, pero al final de cuentas creo que el país amerita algo mejor. Creo que la tarea de uno debe ser precisamente dejar un granito de arena por colaborar. Y eso es lo que creo que aporto. Sí, la decisión será política y del Congreso. Muchas gracias, licenciado. Hemos culminado con la entrevista. Agradecemos el tiempo y haber aceptado la invitación del Movimiento Cívico Nacional junto con Guatemala Visible para aportar a este debate público y amplio que se debe de dar previo a que el Congreso de la República elija a los próximos magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Y le agradecemos su participación. Así que muchas gracias. Haremos una breve pausa para el siguiente candidato, así que seguimos con la transmisión en breves minutos. Bueno, muchas gracias a todos los que están acá como público en esta entrevistas que estamos haciendo a los candidatos de la nómina final del Tribunal Supremo Electoral. Este ejercicio ciudadano lo vimos bastante necesario en el sentido de que la comisión de postulación de este proceso pues no llevó a cabo entrevistas, sí se revisaron expedientes, se cumplieron las diferentes etapas, pero como ciudadanos vimos ese vacío que existió, entonces decidimos pues tomar, digamos, esa iniciativa de, bueno, deberíamos de conocer a los diferentes candidatos, cuáles son sus planes de trabajo, su visión respecto a la magistratura, respecto al Tribunal Supremo Electoral, y en ese sentido le agradecemos, licenciado, que haya aceptado la invitación a esta entrevista. Vamos a tener 20 minutos, un par de preguntas que le vamos a hacer por acá, así que podemos iniciar. La primera es respecto al rol del magistrado. ¿Cuál considera usted que es el rol del magistrado electoral frente a diferentes presiones políticas, mediáticas o institucionales? Tal vez si usted nos pudiera en esa línea describir alguna situación en su carrera en la que tuvo que tomar una decisión quizá jurídicamente correcta, pero impopular o incómoda. ¿Qué hizo en esa situación? Gracias, buenas tardes a todos y todas. Agradezco la invitación y pues aquí estamos para tratar de contestar, ¿verdad? Y satisfacer las ideas que ustedes tienen. En cuanto al rol del magistrado electoral, es conducir un proceso.
Y obviamente hay unas reglas que deben observar los diferentes actores políticos, que en la mayoría de casos son comités de políticos cuando son alcaldes, partidos políticos, etc. El magistrado electoral no debe dejarse influenciar por las diferentes medidas, las diferentes presiones. Actualmente, pues no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, ¿verdad? Hay muchas presiones mediáticas a través de las redes sociales. Y yo creo que en algunos casos no son buenas, ¿verdad? Entonces yo creo que uno debe alejarse de eso y tomar su rol, el cual es dirigir un proceso electoral. Y si dentro del proceso electoral hay faltas, etcétera, pues sancionar a los diferentes actores si no están cumpliendo con las leyes electorales. Yo lo comparo con un partido de fútbol. Por ejemplo, un árbitro. El árbitro tiene un reglamento y los futbolistas deben cumplir las reglas al igual que los partidos políticos. Y si no, pues vienen sanciones. Ese es el rol. Y no dejarse intimidar, no dejarse llevar por cuestiones mediáticas ni presiones de ninguna índole. Y en cuanto a mi experiencia, yo tuve la suerte, la dicha de integrar una corte y cuando ya estábamos por vencerse nuestro periodo, se llevó a cabo el proceso de comisiones de postulación, salieron los aspirantes, los candidatos, la comisión respectiva trasladó las listas al Congreso de la República para que éste eligiera. Sin embargo, en ese momento se planteó una acción de amparo. Una acción de amparo que ató de manos al Congreso para elegir. ¿Por qué digo que ató de manos? Porque era un amparo inejecutable, porque le ordenaban al Congreso que eligiera de viva voz, cuando todos sabemos que el Congreso de hace varios años vota electrónicamente. De viva voz y que se manifestara sobre lo que dice el 113 constitucional, sobre la idoneidad, la capacidad, la honorabilidad de los aspirantes. Pero eso había pasado en las comisiones, que es donde se evalúan esos factores. Guatemala Visible, que tiene mucha experiencia en eso, se ha dado cuenta cuál es el proceso, ¿verdad? Que es en las comisiones donde se ven esos factores. Pues bien, lo establecieron en el amparo. Entonces el Congreso quiso cumplir y empezó la votación, pero solo votaron creo que como por 3 aspirantes. Pues entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Si nos quedábamos, decían prolongación de funciones. Perdón, si nos quedábamos, prolongación de funciones, y si nos retirábamos, abandono de funciones. Entonces acudimos a lo que establece el artículo 71 de la Ley del Organismo Judicial, el cual indica que el juez, el magistrado, el funcionario del organismo judicial, aun y cuando se le hubiera aceptado su renuncia, no puede abandonar su cargo una vez no ha llegado su sustituto. Entonces nosotros, para interpretar ese artículo, solicitamos una opinión consultiva a la Corte de Constitucionalidad, la cual es una cuestión preventiva, es una cuestión jurídica preventiva. Y efectivamente la Corte de Constitucionalidad emitió la opinión y eso nos permitió continuar. Obviamente, como usted decía, fue una cuestión impopular, ¿verdad? Porque mucha gente de la población, de la sociedad dijo, estos quieren seguir, ¿va? Y nosotros, era un misterio, no sabíamos si íbamos a estar un día, un mes, un año. Al final estuvimos 4 años. Pero como les digo, fue una cuestión impopular, que no le gustó a la mayoría de la población. Pero jurídicamente nosotros buscamos el mecanismo para poder seguir. ¿Y por qué? Porque teníamos que garantizar que nuestras resoluciones, no solo jurisdiccionales, porque digamos en el Pleno, amparos, antejuicios, que eso tuviera certeza y seguridad jurídica, y así como las cuestiones de carácter administrativo que también se conoce. Entonces, fue una cuestión impopular, pero jurídicamente sí era viable. Muchas gracias. Como siguiente pregunta, queríamos abordar un poco el tema de vínculos. Entonces, ¿usted ha tenido vínculos profesionales, contractuales o políticos con otros partidos o actores políticos? Y de ser así, ¿cómo evitaría la inclinación en beneficio hacia partidos políticos, agrupaciones o personas en el ejercicio de sus funciones? Gracias. Bien. Yo antes de ejercer la magistratura ejercí mi profesión liberal de abogado y notario durante 11 años. Durante ese periodo no tuve ningún 029 famoso, ¿verdad? Ni con diputados, ni nada, ¿verdad? O sea que tampoco celebré ningún contrato en mi protocolo de ningún actor político. O sea, ni en la profesión liberal, mucho menos en la magistratura. Y que también debemos tomar en cuenta que cuando uno opta a cargo de magistrado de sala, magistrado de corte, magistrado de Tribunal Supremo Electoral, la comisión respectiva, dentro de los documentos que requiere, solicita una declaración jurada, que uno declare bajo juramento si encaja dentro de lo que más o menos va la pregunta.
Es decir, si uno es asesor, si uno es mandatario, si uno es dirigente de comités por formación de partidos políticos o partidos políticos como tales. En el actual proceso, pues yo presenté mi declaración jurada conforme lo establece el artículo 124 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que no he tenido, yo ahorita voy a cumplir 34 años de ser abogado y notario y nunca he sido mandatario ni asesor, nunca he trabajado en el Congreso ni nada, que es donde se ve más el aspecto político, ¿verdad? Y en el Estado, pues, he trabajado en la universidad, tengo 33 años de ser docente en la Universidad de San Carlos, pero ahí no hay cuestión, ahí solo son cuestiones gremiales, ¿verdad? Que por cierto, al irme aquí tengo que ir a votar porque hoy es la tercera vuelta. Gracias. Muchas gracias. La pregunta consta en lo siguiente. Describa concretamente las 5 actividades estratégicas que deberían de llevarse a cabo para cumplir con los objetivos institucionales del Tribunal Supremo Electoral en aras de su mandato constitucional. Muchas gracias. En cuanto al primer aspecto, fiscalizar a los partidos políticos, no solo en su financiamiento, sino en su organización interna, ¿verdad? Para que haya un mejor desarrollo. Como segundo aspecto, en cuanto al registro de ciudadanos, modernizar el registro de ciudadanos, dotarlo de equipo, etcétera, para que el padrón electoral sea confiable y que pueda ser auditado en cualquier momento, ¿verdad? Como tercer aspecto, darle capacitación a los empleados del Tribunal Supremo Electoral en todo el país, una capacitación continua en temas informáticos, etcétera, para que al momento de que se lleven a cabo las elecciones, pues los resultados lleguen rápido y no haya aquella incertidumbre que provoca muchas veces eso, ¿verdad? O la gente piensa mal, etcétera. Otro aspecto es también dar a conocer, ser transparente como Tribunal Supremo Electoral ante la población indicar, hacer una especie de una actividad de información que la gente va viendo conforme va avanzando el proceso, qué es lo que falta, qué se ha hecho, etcétera. Y que la gente, mediante la ley de acceso a la información pública, pues solicite cualquier información sobre el rol que está desempeñando en ese momento el tribunal al momento que se convoque a elecciones, pero no solo en ese momento, porque hay gente que dice, es que solo un año trabaja, no, el resto del tiempo creo que hay que ir a todo el país para ir haciendo conciencia en la gente, primero que participen, ¿verdad? Porque a veces vemos que el ausentismo es mayor que quienes participan, que de hecho en algún momento se ha establecido, o también el voto nulo, ¿verdad? Que la gente realmente se identifique con sus candidatos, con la participación, pero porque hay un tribunal que trabaje de forma transparente, que haya apertura en ese sentido. No sé si, 5, me dijeron, creo que hago 4, ¿verdad? Y por último, trabajar en equipo. Yo creo que trabajando en equipo en el tribunal se puede hacer un buen trabajo, ¿verdad? Que no hayan ser los profesionales que como él es presidente, yo voy a estarlo bloqueando, no, sino trabajar en equipo. Y cada uno de los presidentes que esté, pues los demás colaborar con él, porque al final son responsables los 5 titulares y los 5 suplentes de que un proceso sea exitoso o no. Muchas gracias. Manteniendo el tema del Tribunal Supremo Electoral, ¿cómo considera que debe actuar la institución ante intentos de debilitar la legitimidad de un proceso electoral? Bien, yo creo que el nombre, ¿verdad? De que el nombre Tribunal Supremo Electoral, como cuando decimos Corte Suprema de Justicia, o sea, es lo máximo en materia electoral. Entonces, yo creo que hay que concientizar que se debe respetar las decisiones que toma el tribunal, independientemente de que nos parezcan o no. Pero una de ellas, ¿cuál va a ser? De que actúe como una institución, que se respete la institucionalidad y desde sus competencias use las herramientas legales que le permite la Constitución y demás leyes para exigir un respeto hacia el tribunal. Porque no podemos permitir que se le falte respeto al tribunal, porque entonces va a haber una inestabilidad. Si dicen si al tribunal no se le respeta, ¿qué se puede esperar, verdad? Y por otro lado, como les decía hace un momento, cuando se inicia el proceso electoral, dar una apertura, ser transparente, informarle a la población cómo va, etcétera. ¿Y eso qué va a pasar? Va a dar certeza de los resultados. Entonces, obviamente, eso va a permitir un tribunal fortalecido. Gracias. Muchas gracias. Y ya entrando a la recta final de la entrevista,
Tal vez si nos puede responder, tal vez de qué manera usted garantiza que su actuación profesional se alinea consistentemente con los principios de ética, de honradez, de imparcialidad y de apego a la ley. Bien, yo creo que la responsabilidad que la población da en sus funcionarios es importante. Es importante entonces esos valores que usted mencionaba, hay que mostrarlos, ¿no? Como dicen, ¿verdad? No solo hay que ser un honrado, sino hay que demostrarlo. Entonces, si uno en algún momento considera que pueden dudar de su imparcialidad como magistrado electoral, pues apartarse de conocer tal asunto, para que la cuestión sea transparente y objetiva. Ética, pues en los años que yo estuve de magistrado de sala y de corte, pues nunca me declararon con lugar a un antejuicio, nunca me sancionó la Junta de Disciplina Judicial y trabajé en 4 lugares diferentes. En algún momento, pues tuvimos presiones de algún tipo. Cuando estuve en Zacatepeques, hubo una cuestión de un alcalde y pues lo declaramos con lugar al antejuicio y posteriormente esa persona fue juzgada. Pues o sea, como dicen, al juez hay que juzgarlo por sus resoluciones. Y las resoluciones que yo he dictado a lo largo de mi vida como magistrado, pues obviamente había una vía recursiva, pero que se me señalara la parcialidad o algo nunca la tuve. De hecho, en los últimos años que estuve en la Corte Suprema, era el presidente de Cámara de Amparos y Antejuicios. Yo presentaba el antejuicio contra determinado funcionario y no externaba opinión, sino decía que ellos decidieran, que mis demás compañeros, que cada quien se manifestara sobre si procedía o no el antejuicio o se rechazaba liminarmente. Igual en los amparos, que de hecho tuvimos amparos como los de las hidroeléctricas, las mineras, que eran bastante complicados. Pero como les digo, yo presentaba el expediente, no me inclinaba por ninguno. Y casi nunca me planteaban recusación, etcétera. Entonces creo que el proceder que yo tuve ahí lo tendría en el Tribunal Electoral. Muchas gracias. Y todavía tenemos algunos minutos, entonces aprovechando el tiempo que tenemos, tal vez la última pregunta es como bastante directa, pero bastante simple. Creo que nos va a dar muchas luces. Al final del día, usted como profesional, ¿por qué quisiera ser entonces magistrado del Tribunal Supremo Electoral? Esa era más difícil. Bien. No, yo creo que es importante la democracia en nuestro país. Llevamos ya pues, desde el año 85 que se decretó la actual Constitución y solo tuvimos un inconveniente en el golpe de Estado del año 93 con el señor Serrano, ¿verdad? Y de ahí pues se ha mantenido la democracia. Y mi intención de postularme es apoyar eso, que siempre haya democracia en nuestro país. Obviamente siempre van a haber discrepancias entre grupos, etcétera, pero que se mantenga la democracia para, creo, dejarle un legado a las nuevas generaciones. Pero sí es importante darle a las nuevas generaciones esa información, porque también a veces vemos que la gente está desinformada y no llega a votar o lo tergiversan, etcétera. Entonces, es parte de eso. Porque decir uno, mire, voy a servir a mi país, es cierto, va a servir a su país, pero que uno tenga la convicción de que lo que viene a hacer es lo que uno cree. Porque si no, solo postularme por esto, por lo otro, no, sino que realmente dejar huella, tratar de recuperar de alguna forma. Obviamente no vamos a competir con los primeros magistrados como el señor Helbrugger, que ahí sí que nos dejaron la vara un poco alta, pero por lo menos emular las buenas cosas que ellos hicieron. Esa sería mi inquietud. Muchas gracias. Entonces, este espacio ciudadano lo hemos lanzado con el objetivo de, primero, informar a los ciudadanos, pero también que esto sirva como un insumo para el Congreso de la República, que ahora tiene la responsabilidad de elegir de esa nómina final de 20 candidatos a quienes van a ser magistrados al TCE. Así que le agradecemos haber aceptado la invitación. Invitamos a los 20 candidatos, no todos contestaron a la invitación, así que agradecemos que haya venido y que nos haya acompañado hoy. Yo creo que es parte de la transparencia, ¿verdad? Dar uno la cara, porque si no, vamos a ser servidores públicos y ese tribunal está más expuesto, porque yo en la corte me escondía, que un día me sacaron en un periodo que poco conocido, pero viajero me pusieron. Porque me mandaban de comisión, no era que tanto que me gustara viajar. Entonces les voy a dejar una copia de mi programa o mi plan de trabajo.